Tuvimos nuestra versión de ese en el campamento. Bueno, hermanos, es un placer estar nuevamente con nosotros, con ustedes, como siempre. Y con nosotros nos acompaña de tiempo el pastor Ernesto Gómez, que ya tenía tiempo que no lo veíamos. Él estuvo fuera con su hijo, el pastor Sergio, en Estados Unidos un tiempo. Y al hermano Toño, que estuvo apoyando al hermano Ernesto mientras el hermano estuvo fuera. Entonces, un placer poder tenerlos aquí con nosotros el día de hoy. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias donde tuvimos nuestra lectura en Jueces. Jueces capítulo 16 del versículo 23 al 31. Hemos estado estudiando Sansón, no sé cuántos sermones ya se dieron de Sansón, 5 o 6, no sé. Pero este es el último. El día de hoy vamos a ver la muerte de Sansón. Entonces, y de hecho lo dije en el último estudio que tuvimos, la historia de Sansón y Dalila y el acontecimiento de su muerte es definitivamente una de las historias bíblicas más conocidas. Gracias. Una de las historias bíblicas más conocidas de la palabra de nuestro Señor Dios. Entonces no pretendo en esta tarde traer algo que usted no conozca. Es algo que como creyentes debemos de conocer y vamos a darle algo de aplicación práctica al final del estudio el día de hoy. Lo último que nosotros estudiamos fue la captura, como tal, la captura de no está sirviendo esto. Como tal, lo último que vimos fue la captura de Sansón a manos de los filisteos, gracias a que Dalila fue una tóxica traicionera. ¿Sí? Y ella consiguió 5,000 piezas o ciclos de plata. Consiguió 5,000 piezas de ciclos de plata para traicionar a Sansón. Recuerden que los 5 príncipes de Filistea se acercaron a ella y le dijeron: si tú nos ayudas a capturar a Sansón, cada uno de nosotros te va a dar 1,000 ciclos de plata. Entonces ella, y déjenme decirles, una cantidad grandísima. En lo siguiente que veamos en Jueces, en los próximos semanas, va a ser un tiempo antes de que lleguemos ahí, pero me parece que es capítulo 17 o 18, no recuerdo. Había un levita que él estaba contento de que le dieran 10 ciclos de plata anuales. Imagínense, 10 ciclos de plata anuales a este levita por ser sacerdote, mientras que a Dalila se le dieron 5,000 ciclos en un jalón. ¿Okay? Entonces ella traicionó por dinero a Sansón. Y obviamente Sansón perdió su cabellera, se la cortaron, y de esa manera él perdió lo último que le quedaba de su nazareato, de su voto como nazareo. Perdió también su fuerza, obviamente, y lo peor de todo es que Dios le abandonó. Eso nos dice Jueces capítulo 16 versículo 20. No solamente eso, o sea, eso fue lo peor, que Dios le abandonó, pero encima de eso también perdió incluso sus ojos, porque se lo sacaron, porque lo hicieron a él esclavo, y él tuvo que hacer el trabajo de un esclavo moliendo en el molino. Hoy estudiaremos la última hazaña de Sansón. Si ustedes recuerdan, desde que iniciamos con lo de Sansón, habíamos dicho que son 10 hazañas que sucedieron con Sansón. Ya estudiamos todas. Esta es la última hazaña, la hazaña que lo lleva obviamente a su muerte y a ser un héroe nacional para Israel, y terminó como buen siervo de Dios con esa última hazaña. Recuerden, de las 10 hazañas que hizo, solamente 3 se hicieron en el poder del Espíritu Santo. Esta 10ª es una de esas 3. Veremos también el día de hoy que Dios no lo abandonó, obviamente de forma completa, sino que le restauró a su comunión, restauró su fuerza, y Dios tuvo la victoria sobre los filisteos, muriendo Sansón en este último acto. Esto es lo que veremos el día de hoy, al finalizar algo de aplicación práctica.
Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, gracias le damos por sus grandes, infinitas misericordias. Señor, usted está lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de sabiduría, justo. Señor, usted que sabe todas las cosas y que ha hecho todas las cosas conforme a su soberana voluntad, proveyó la salvación a sus elegidos por medio de la cruz de su Hijo Jesucristo, del sacrificio del Cordero. Gracias, Señor, por la provisión de su salvación. Le damos gracias, Señor, también por el estudio del día de hoy. Mi esperanza, mi oración, Señor, es que cada uno de los que están aquí sean iluminados por su Espíritu Santo y que aprendan y sean edificados el día de hoy por medio de su palabra. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, le agradecemos por todo. Amén. No vamos a leer todos los versículos nuevamente, pero vamos a leer nada más los primeros tres. Bueno, los vamos a ir leyendo. Dice 23: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios, para alegrarse. O sea, se están alegrando por la captura de Sansón. Muy bien, dice: y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Fue una tragedia que este siervo de Dios, porque sí era siervo de Dios, fue juez de Israel, escogido por Dios para hacerlo. Es una tragedia cuando este siervo de Dios, que nació en una familia de creyentes, conocían quién era el verdadero Dios, fue rebajado y humillado como esclavo por los enemigos. Una verdadera tragedia. Hoy en día no somos exentos de eso. Hay miles de hogares cristianos que tienen hijos pequeños y que esos niños crecieron en la iglesia y estuvieron en la congregación y escucharon la gracia de Dios predicada y terminaron siendo esclavos. Esclavos del mundo, esclavos de sus pasiones. Entonces esto todavía es aplicable hoy. Este fue Sansón. Y una de las cosas que nosotros vemos en este primer versículo es en agradecimiento por haber atrapado, capturado a Sansón. Los filisteos le trajeron gloria a su dios falso de nombre Dagón. Si usted no sabe quién es Dagón, Dagón resulta ser el dios del trigo y del grano. El dios del trigo y del grano. Y se me hizo algo irónico, realmente, porque le están adorando a este Dagón. En realidad, yo comprendí que lo estaban adorando porque ellos tenían muchos dioses, ¿sí? Los filisteos tenían muchos dioses, los dioses cananeos, los dioses babilónicos. Pero ¿por qué específicamente a Dagón? ¿Por qué a él lo estaban adorando? Porque estaban alabando a Dagón por venganza. Si ustedes recuerdan en el capítulo 15, el capítulo anterior, de los versículos 1 al 4, nosotros vemos que Sansón quemó el trigo de los filisteos. Sansón agarró 300 zorras y amarró cola con cola en pares y les puso ahí una brasita, y ellos pasaron estos por todos los campos y quemaron el trigo en el tiempo de la cosecha. ¿Y quién es el dios del trigo para ellos? Dagón. Entonces estaban adorando a su falso dios en forma de venganza, porque él, Sansón, quemó el trigo. Esto se me hizo muy interesante.
los filisteos llevaron a cabo una fiesta pagana para agradecer a Dagón. Y en el versículo 25 leemos que en su festividad utilizaron a Sansón para divertir a los congregados. Vamos a ver el versículo 25 de Jueces capítulo 16. Bueno, no leímos vamos a leer el 24. Dice, y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra. Obviamente, por lo que había hecho la quema de los campos, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Ahora sí, versículo 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. La palabra divertir aquí en el versículo 25 implica risa. No sabemos exactamente cómo fue que él los entretuvo. ¿Lo hicieron comediante y se aventó un monólogo? No sabemos, la Biblia no nos dice. Sabemos que Sansón sí tenía un buen sentido del humor, puesto que ya vimos cómo se manejaba cuando estaba de buenas y cuando él había triunfado y tenía sus victorias. Él era una persona de buen humor y hasta hacía poemas de sus victorias y de las derrotas y hacía chistes de ellos. Entonces sí entendemos que Sansón tenía un sentido del humor y era conocido por ese sentido del humor. Pero lo hicieron comediante, no sé. Lo que sí sabemos es que más adelante en el versículo 27 dicen que lo miraban y que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces posiblemente la diversión era un poco más violenta, incluso posiblemente era verbal. No sabemos cuál fue la diversión, el entretenimiento que él les dio. Pero el hecho es que él estaba siendo humillado. El esclavo, el siervo de Dios, el juez de Israel, siendo humillado públicamente delante de los principales de Filistea. Me imagino que ellos ya no pensaban que él era... Yo pienso que ellos lo han de haber visto como inofensivo. Digo, tú ves a un cieguito, por más fuerte que esté, dices, no, pues no ve, no me va a alcanzar. No me va a alcanzar. Yo creo que lo veían como inofensivo. Porque dice la Biblia que su pelo comenzó a crecer. Su pelo comenzó a crecer y digo, si ellos ya sabían que su pelo, de ahí empezaba el asunto de su fuerza, ¿por qué entonces no lo mantenían rapado todo el tiempo? Ellos estaban confiados de que un invidente era inofensivo. Continuamos leyendo. ¿Dónde me quedé? Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, versículo 26, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. El templo de Dagón, o la casa de Dagón, se encontraba específicamente en la ciudad de Gaza. Sansón estaba muy familiarizado ya con este lugar. Si ustedes recuerdan, en el mismo capítulo 16, versículo 1, Sansón ya había ido a Gaza porque ahí fue donde él se encontró con una prostituta. Fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera y se llegó a ella. Entonces él ya conocía ese lugar, él conocía la ciudad donde se encontraba el templo de Dagón. En la actualidad, nuestros estadios son enormes. El estadio aquí del OmniLife, no sé cuántos miles de personas puede sostener. El estadio Azteca, ni se diga, el Jalisco. Alrededor del mundo tenemos estos lugares tan enormes, foros grandísimos, donde se puede alojar a muchas personas. Pero imagínense, hace miles de años, en los tiempos de Sansón,
cuando todos los poblados y las ciudades eran pequeñas. Tener un lugar, un foro donde podrían caber más de 3,000 personas era grande, era algo impresionante. Yo estoy convencido de que Sansón había entrado previamente al templo de la casa de Dagón, había visto esto. Cuando uno va a una ciudad y ves una estructura enorme de arquitectura, digo, te interesa verlo, quieres verlo. Cuando yo he ido a otras ciudades de visita, y seguramente usted también, quieres ir a ver y conocer la ciudad y ves estos lugares increíbles y dices, wow. Y entramos de turistas y conocemos. Siendo el hecho de que Sansón ya había estado en Gaza previamente, sin lugar a dudas, él había conocido ya la casa de Dagón. Y él sabía que los pilares donde lo habían puesto sostenían toda la estructura. Él tenía ese previo conocimiento, implicando que ya había estado ahí. Bien. Versículo 27. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí. Nótese que no dice que los príncipes de los filisteos estaban ahí. Recuerden, son 5 ciudades filisteas, cada una con su príncipe o su gobernante. Entonces, no dice aquí que se encontraban ahí los príncipes, pero sí están los principales. Asumo que por lo menos 1 o 2 de los príncipes tenían que estar presentes. Si fueron todos, pues qué mejor. Quedaron aplastados todos juntos. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí. Y en el piso alto, o sea, era un lugar de por lo menos 2 pisos, había como 3,000 hombres y mujeres. O sea, en el segundo piso cabían 3,000 hombres y mujeres. Eso es sin incluir la planta baja. Era una estructura enorme. Que estaban mirando el escarnio. Aunque en este lugar se encontraban celebrando todos los príncipes filisteos, o los principales filisteos, posiblemente también los príncipes. Y fue el momento perfecto para que Sansón impartiera justicia y llevara a cabo su ataque. Puesto que al matar a los principales de los filisteos, esto casi garantizaba paz para el pueblo escogido de Dios, quienes habían sido oprimidos por el pueblo filisteo por años. Entonces, aprovechando que Sansón estaba recargado sobre estos 2 pilares que estaban sosteniendo la casa de Dagón, como dice el versículo 26, Sansón levanta una oración a Dios en el versículo 28. Ahora, quiero hacer algo muy notorio. Esta es solamente la segunda oración, no hay más, nada más hay 2 oraciones registradas que hizo Sansón. La primera oración es cuando él tenía sed, después de haber matado a 1,000 hombres con la quijada del burro, del asno. Él tiene sed y le dice a Dios, Dios, ¿me vas a dejar morir de sed? Dame de beber. Eso, bueno, vamos a verlo, 15-18. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová. Esta es la primera oración que tenemos registrada de él. Y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en manos de los incircuncisos. Y Dios le dio de tomar. Le contestó. Esta es la segunda oración que vemos, la única, otra. Dice el 28, entonces clamó Sansón a Jehová, y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos.
quiero que comprendan también, no sabemos realmente para este punto cuánto tiempo tenía cautivo Sansón. Tuvo suficiente tiempo para que le creciera el pelo. Entonces estamos hablando que para que se le hiciera largo, algunos meses. Entonces ya tenía ciertos meses él como esclavo, en miseria absoluta, en humillación tremenda. Yo considero, aunque la Biblia no dice, pero yo considero que durante esos meses de miseria en la vida de Sansón, él se puso a cuentas con Dios. Eso es lo que yo considero, aunque la Biblia no lo dice. Y la razón por la cual lo digo es que cuando nosotros estamos en una posición tremenda y no nos pasa lo que le pasó a Sansón ni cercas, pero cuando estamos batallando con cosas, es cuando venimos a los pies de Cristo y decimos: Señor, ayúdame. Y nos ponemos a cuentas con el Señor Dios. Y creo que también él estuvo bien con Dios, porque Dios le contestó su oración. Pero vamos a leer Salmo capítulo 66 rápidamente. Salmo capítulo 66 y versículos 18 y 19. 66, 18 y 19 nos dicen lo siguiente: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Eso dijo el salmista. Otra vez: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Yo estoy convencido que durante ese tiempo que él estuvo esclavizado, él se puso a cuentas con Dios, porque Dios escuchó su clamor y Dios le contestó. Versículo 29 de nuestra lectura. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Había en el segundo piso 3,000. No nos dice cuántos había en el primer piso. Supongamos que fueron otros 3,000. 2,000. Que normalmente me estoy yendo bajo, porque si ustedes saben, normalmente las plantas bajas se llenan más que las plantas altas. Entonces supongamos que son 3,000 arriba y 3,000 abajo, para que sea parejo, 6,000 personas. Él ya había matado por lo menos 2,000 antes de eso. En su muerte mató más que en su vida. Una cosa que se me hizo interesante del versículo 28 y ha sido recurrente en la vida de Sansón. Él era una persona muy vengativa. Vengativa a todo lo que daba. Y muchas de sus hazañas que él había hecho previamente fueron por cuestión de venganza. Y esto aquí no es la excepción. Él claramente dice: Señor, dame fuerza para que yo vengue a mis dos ojos. Sigue haciendo la batalla de los filisteos un asunto personal.
O sea, él entiende que es Dios quien le va a dar la victoria, pero hasta el último momento de su vida él tiene un corazón vengativo. Y hace como 15 días o 3 semanas hablamos de eso ya, entonces no nos vamos a meter con el asunto de la venganza, pero sabemos que la Biblia habla mucho acerca de ella y en efecto es un pecado porque la venganza no nos pertenece a nosotros. La venganza le pertenece a nuestro Señor Dios. Versículo 31. Y descendieron sus hermanos, muy interesante eso. ¿Por qué interesante? La razón es porque cuando empezamos a estudiar la vida de Sansón en el capítulo 13, notamos que él era hijo único. Pero aquí dice, sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Cuando habla de hermanos, se está refiriendo a judíos, personas de la misma fe y práctica y sangre que él. De hecho, Pablo también, hablando acerca de los judíos, los llamaba sus hermanos. No hermanos en Cristo, sino hermanos en la sangre, porque eran hebreos. Específicamente, fueron a recoger el cuerpo la casa de su padre, es decir, los de la tribu de Dan por parte de su papá. Para este punto sabemos que Manoa ya había muerto, posiblemente su madre también, puesto que aquí claramente dice que lo sepultaron en el mismo sepulcro donde habían puesto a su padre. Un dato curioso acerca de este asunto de la muerte de Sansón es que lo sepultaron, fíjense dónde lo sepultaron, entre Sora y Estaol. La luz de la vida de Sansón fue terminada y él fue sepultado en el mismo lugar donde todo empezó. Dios comenzó a manifestar su poder en la vida de Sansón en ese mismo lugar, entre Zoar y Estaol. Y ahora aquí su luz de su vida se ha extinguido. Vamos a verlo. Jueces capítulo 13 y versículo 25. Se me hizo un dato curioso que terminó justamente donde todo había comenzado. 13:25. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Donde comenzó, ahí terminó. Les dije que esto iba a ser corto, ya casi terminamos. Como cristianos, y no me estoy metiendo mucho en esto de Sansón porque conocemos bien el recuento bíblico, pero como cristianos, ¿cómo consideramos la vida y el ministerio de Sansón? ¿Lo consideramos un fracaso? ¿Lo consideramos un éxito? Para Dios fue un éxito, porque es Dios quien tiene la victoria siempre y en su soberana voluntad Él usa a quien quiere usar y hace lo que Él quiere hacer, como Él quiere hacerlo, cuando Él quiere hacerlo. Entonces para Dios es una victoria absoluta. Pero ¿cómo vemos la vida y el ministerio de Sansón como tal? Bueno, todo se fue en declive porque él tenía pasiones de sus ojos. Desde que él vio a esa primer mujer filistea y le dijo a sus padres, yo la quiero a ella, me agrada a mis ojos. Hubo un declive a partir de ahí y las cosas fueron de mal en peor. Él terminó considerando su fuerza como lo principal en su vida.
en vez de Dios, de quien provenía dicha fuerza. Él no dependía de Dios, sino de él mismo. Sansón no tenía dominio propio de ningún tipo en cuestión de las mujeres. Se nos relata de 3 mujeres con las cuales él estuvo. La primera, que fue su esposa filistea. La segunda, que fue la prostituta filistea. Y la tercera, que fue Dalila, que muchos creen que es filistea, pero la Biblia no dice que fue filistea. Él siempre estuvo con mujeres que no convenían. Tenía un problema sexual. No tenía dominio propio. No gobernaba su propio espíritu. Vamos a ver Proverbios, capítulo 25. Versículo 28. Proverbios 25, 28. Nos dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y ese era el problema de él. Estaba desprotegido, tenía, según él, protegido, pero él no dependía de Dios, dependía de él mismo. No tenía dominio propio, no podía gobernar su propio espíritu, no había rienda, no había límite a lo que él no haría. Vamos a ver Proverbios 16 y versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñoría de su espíritu que el que toma una ciudad. Yo no sé si Salomón estaba pensando específicamente en Sansón cuando escribió posiblemente este proverbio, no sé, pero le queda muy bien a Sansón. Otra vez, Proverbios capítulo 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse, Sansón se airaba muy fácil, que el fuerte. Sansón era fuerte y se airaba. Y el que se enseñoría de su espíritu, es decir, el que tiene gobierno o dominio propio, que pone rienda a su espíritu, es mejor que el que toma una ciudad. Y Sansón tenía todas las capacidades de tomar ciudades enteras él solo. Existen en la Biblia muchos ejemplos de los siervos de Dios. Escúchenme, siervos de Dios, así como Sansón. Existen en la Biblia muchos ejemplos de siervos de Dios que no tenían su espíritu bajo sujeción, no tenían su espíritu bajo rienda, no había dominio propio. Siervos de Dios. A menudo, desafortunadamente, esto sigue hoy. Hay aquellas personas que son siervos de Dios que han caído en pecado, porque no tienen dominio propio, porque no tienen su espíritu bajo rienda, porque no están dependiendo verdaderamente de Dios. Y hemos escuchado de muchos pastores que, cometió adulterio el pastor. Oye, que vieron al pastor borracho allá Es demasiado común, realmente lo es. Pero observen esto, los siervos de Dios, así como Sansón, muchas veces no tienen su espíritu bajo sujeción. Un ejemplo es Lot. Lot, un siervo de Dios,
sobrino de Abraham, también terminó como borracho y hasta cometió incesto con sus propias hijas. Qué bajo cayó un siervo de Dios. El rey Saúl, también David, pero el rey Saúl comenzó bien, humilde, pero eventualmente su poder lo hizo orgulloso. Su fin fue el suicidio. El rey Usías comenzó bien, siervo de Dios el rey Usías, pero al adquirir poder quiso usurpar el lugar de los sacerdotes y Dios trajo juicio sobre él dándole lepra. Ahitofel, el consejero principal de David, él también terminó en suicidio. El mismo David, el gran rey de Israel, también cayó y tuvo pecado terrible con Betsabé y pagó por ello. Demas, el ayudante, la mano derecha del apóstol Pablo, ¿qué pasó con él? Dice la Biblia que él abandonó el ministerio por amar las cosas de este mundo. Un siervo de Dios dejó el ministerio por amar las cosas de este mundo. Si Sansón hubiese caminado por fe, si estos otros que acabo de mencionar hubiesen seguido caminando por fe, hubieran terminado su carrera de forma honrada y glorificando el nombre de Dios. Pero sus ojos y su desenfreno pasional, su falta de gobierno de su espíritu, su falta de ponerle rienda, los destruyeron. Él no gobernaba, o como dice Romanos, ahorita lo vamos a ver, él no gobernaba o reinaba bien su vida. Dios quiere que reinemos en vida en Cristo Jesús. O sea, que gobernemos nosotros mismos en Cristo Jesús. Vamos a verlo, Romanos capítulo 5. Muchas veces, este versículo es muy conocido, pero la gente nada más lo lee y no ponen atención a lo que dice. Romanos capítulo 5, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, obviamente está hablando de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. En otras palabras, en Adán solo hay la muerte y no puedes reinar bien tu vida. Pero si tú estás en Cristo, si tienes a ese segundo Adán, mucho más reinaremos en vida por él. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea que únicamente los que han recibido la abundancia de la gracia y el don, el regalo de la justificación mediante la redención en Cristo Jesús, únicamente ellos son aquellos que pueden reinar en vida. Es decir, gobernarse a ellos mismos. Es decir, huir del pecado, resistir al diablo. Dios quiere que gobernemos nuestra vida en Cristo Jesús. Dios también quiere, como ya mencioné, que tengamos poder y dominio propio en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, también es muy conocido. Segunda de Timoteo, capítulo 1
y versículo 7. La palabra de nuestro Señor dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Únicamente en Cristo Jesús es que esto se puede llevar a cabo. Todos somos pecadores, salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero porque he sido justificado, porque he sido receptor de su abundante gracia y el don de su justificación, puedo vivir una vida santa y de dominio propio. Y esto es a lo que Dios nos ha llamado. Pero si tú no estás en Cristo, si tú no tienes el nuevo nacimiento, si tú no has sido regenerado, no tienes otra opción más que vivir en la esclavitud de este mundo. Solamente en Cristo Jesús es que tenemos la habilidad de tener esa vida santa y separada de este mundo. Y esto se hace claramente con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos trae el fruto del Espíritu, con lo cual podemos vencer. Amén, gloria a Dios. Vamos a verlo, Gálatas capítulo 5. Con eso terminamos en oración. Nada más lo vamos a leer. Gálatas capítulo 5 y versículos 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si tú estás en Cristo Jesús, si tú eres receptor de la gracia, tú puedes mantener crucificado la carne y tus pasiones de este mundo. No hay razón por lo cual no puedas hacerlo si es que eres salvo. Hay muchos que creen que son salvos porque hice una oración, porque voy a la iglesia, porque me bauticé. Pero si usted es honesto con usted mismo y observa su vida, y parece ser que por más que usted intenta, no puede salir del pecado en el que usted está, y está constantemente, ya han pasado años y años y años, y sigue usted con las mismas pasiones y los mismos pecados y los mismos problemas, considere su salvación. Hay la posibilidad de que usted no es salvo. Porque el verdadero creyente puede, como acabamos de leer en Gálatas capítulo 5, 22 al 24, librarnos y dejar crucificados en Cristo nuestros pecados y nuestras pasiones. ¿Significa que usted va a vivir una vida perfecta y sin pecado? No. Pero poco a poco Dios lo va a ir cambiando y debe de ser evidente el cambio en su vida. Afortunadamente, la Biblia nos dice también en 1 de Juan que cuando pequemos, cuando hemos pecado, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien es nuestro sacerdote que separa, nuestro sumo sacerdote que separa y nos defiende ante Dios Padre, diciendo: Él
ha sido lavado con mi sangre preciosa. Él es uno de los escogidos. Él ha sido justificado. Amén. Espero que su vida no refleje la vida de Sansón, que vive en sus pasiones constantemente. Mi esperanza es que usted realmente sea un hijo de Dios, que usted sea salvo por Él y que sea santificado cada día más para ser más como Cristo es. Esa es la meta. Espero que esto haya sido una bendición para ustedes en esta tarde-noche. Vamos a orar. Señor Padre, le doy gracias porque usted, Señor, dio a su Hijo Jesucristo, quien se hizo pecado por nosotros. Tomó sobre Él nuestros pecados. Y nosotros, Señor, debemos de estar crucificados en Cristo Jesús, muertos a nosotros mismos, muertos a nuestras pasiones, muertos ante nuestros deseos, y vivir para Cristo. Señor, que no seamos nosotros los que estemos viviendo, sino que usted viva en nosotros. Gracias, Señor, le damos por el ejemplo que usted nos ha dado de todos estos siervos suyos, que al dejar de depender de usted y al dejar de vivir por fe, terminaron sus vidas en desastres. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo nos redarguya siempre, nos ayude a reconocer nuestro pecado y que entendamos que hay un pago por ese pecado. Gracias porque es su Espíritu que nos trae al arrepentimiento. Y gracias, Señor, porque tenemos a ese, su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado, quien nos defiende, porque Él nos ha redimido. Gracias por todo lo que nos ha dado, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Redentor.